La noche había caído sobre el pequeño pueblo como un manto pesado y oscuro cuando Daniel bajó del autobús militar. Llevaba 3 años sirviendo en misiones internacionales, 3 años sin pisar aquella tierra que olía a romero y a pan recién horneado. Sus botas resonaban contra el asfalto mojado mientras caminaba por las calles vacías, con la mochila al hombro y el corazón latiendo con una mezcla extraña de alegría y nostalgia. Había decidido no avisar a nadie de su llegada. Quería sorprender a su familia, especialmente a Laura, su hermana pequeña, aquella niña de ojos grandes y risa contagiosa que había dejado atrás convertida en una adolescente de 16 años según las últimas fotografías que le enviaba su madre. La casa familiar apareció al final de la calle, con sus paredes blancas iluminadas tenuemente por la farola de la esquina. Todo parecía exactamente igual que el día en que se marchó, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón del mundo. Daniel notó algo extraño cuando se acercó. Las luces del salón estaban encendidas pese a ser más de las 11 de la noche, y la ventana de la habitación de Laura, en el primer piso, también mostraba un resplandor amarillento. Sacó las llaves de su bolsillo, aquellas mismas llaves que había guardado como un tesoro durante todos aquellos meses lejos de casa, y abrió la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido para mantener la sorpresa. El recibidor olía diferente. No era el aroma familiar de la colonia de su padre ni el perfume floral de su madre. Había algo más, algo agrio y desagradable que no supo identificar. Daniel dejó la mochila junto a la entrada y avanzó por el pasillo en silencio. Escuchó voces que venían del piso superior, voces que se elevaban en un tono que no auguraba nada bueno. Daniel subió las escaleras despacio, con el instinto militar que le había enseñado a evaluar cada situación antes de actuar. Las voces se hacían más claras con cada peldaño. Era la voz de un hombre, grave y cargada de una ira apenas contenida, seguida de un sollozo ahogado que reconoció de inmediato. Laura. Su hermana estaba llorando. El corazón se le aceleró, y una sensación helada le recorrió la espalda. Apretó los puños y continuó subiendo, ahora con más determinación. Cuando llegó al descansillo del primer piso, vio que la puerta de la habitación de Laura estaba entreabierta. La luz se filtraba por la rendija creando sombras alargadas en el pasillo. Se acercó sin hacer ruido y lo que vio a través de aquella abertura le heló la sangre en las venas. Laura estaba sentada en el borde de su cama, encogida sobre sí misma como un animal herido. Tenía el rostro hundido entre las manos y sus hombros temblaban con cada sollozo. Pero no fue eso lo que paralizó a Daniel durante un segundo eterno. Fue ver los moratones. Moratones oscuros, violáceos y amarillentos que cubrían sus brazos desnudos como un mapa terrible de dolor. Un moratón grande y deforme marcaba su mejilla izquierda, y cuando ella movió ligeramente la cabeza, Daniel pudo ver que su labio inferior estaba partido e hinchado. Frente a ella, dándole la espalda a la puerta, estaba un hombre corpulento que Daniel no reconoció de inmediato. Vestía vaqueros y una camisa que se tensaba sobre su espalda ancha mientras gesticulaba con violencia. La voz del hombre resonó como un trueno en aquella habitación pequeña. Le decía a Laura que era una inútil, que no servía para nada, que había vuelto a decepcionarlo. Cada palabra era como un latigazo y la muchacha se encogía más con cada frase. Daniel sintió que la sangre le hervía en las venas. Reconoció finalmente a aquel hombre. Era Miguel, la pareja de su madre desde hacía 2 años, aquel tipo que había aparecido en sus vidas cuando él ya estaba en el ejército, aquel que en las videollamadas siempre parecía encantador y atento. Daniel empujó la puerta con tal fuerza que golpeó contra la pared haciendo un ruido seco que resonó como un disparo. Miguel se giró sobresaltado y Laura levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Durante un segundo que pareció eterno, nadie se movió. Daniel entró en la habitación con pasos lentos y medidos, con aquella calma tensa que había aprendido en el campo de batalla, esa calma que precede a la tormenta. Sus ojos no se apartaban de Miguel, quien había palidecido visiblemente al verlo allí, de uniforme militar, con la mandíbula apretada y una mirada que podría congelar el infierno mismo. Laura pronunció su nombre como un susurro roto, como si no pudiera creer que él estuviera realmente allí. Daniel alzó una mano pidiéndole silencio sin dejar de mirar a Miguel. El hombre intentó recomponerse, esbozando una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Comenzó a hablar con una voz que pretendía ser casual,
explicando que Laura había tenido un pequeño accidente, que se había caído por las escaleras, que era muy torpe la muchacha. Cada palabra era una mentira tan obvia que resultaba insultante. Daniel sintió que sus manos temblaban, no de miedo sino de una furia contenida que amenazaba con desbordarle. Había visto muchas cosas terribles en su servicio militar. Había enfrentado situaciones de vida o muerte, pero nada, absolutamente nada le había preparado para ver a su hermana pequeña convertida en un saco de boxeo humano. Se acercó a Miguel con pasos lentos, obligándolo a retroceder hasta que el hombre quedó acorralado contra la pared. La diferencia de tamaño no era significativa, pero Daniel llevaba el peso de 3 años de entrenamiento militar y una determinación férrea en cada músculo de su cuerpo. Miguel intentó mantener la compostura, pero Daniel pudo ver el miedo asomándose en sus ojos. Le preguntó en voz baja, peligrosamente baja, si había sido el quien había puesto esas manos sobre Laura. Miguel tartamudeó, buscando palabras que no llegaban, sudando visiblemente. Entonces Daniel lo agarró del cuello de la camisa y lo acercó hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Las palabras que salieron de la boca de Daniel eran frías como el acero, cada sílaba cargada de una amenaza implícita que no necesitaba ser pronunciada. Le dijo a Miguel que tenía exactamente 10 segundos para salir de aquella casa y no volver jamás. Miguel intentó protestar, balbucear algo sobre que aquella era también su casa, que vivía allí con la madre de ellos, que Daniel no tenía derecho a echarlo. Pero cuando vio la mirada de aquel soldado que había regresado del infierno, cuando sintió la fuerza de aquellas manos que habían sido entrenadas para algo más que dar apretones cordiales, algo en su interior se quebró. Daniel lo soltó con un empujón que lo hizo tambalearse hacia la puerta. Miguel salió de la habitación tropezando con sus propios pies, lanzando una última mirada de odio mezclado con miedo antes de desaparecer por el pasillo. Se escuchó el ruido de sus pasos apresurados bajando las escaleras y luego el portazo que indicaba su huida. El silencio que quedó en la habitación era denso y pesado. Daniel se giró lentamente hacia Laura, y al verla allí, tan pequeña y rota, sintió que algo se desgarraba en su pecho. Se arrodilló frente a ella y extendió los brazos. Laura se derrumbó contra él como un edificio que hubiera estado sosteniéndose por pura voluntad. Lloró contra el hombro de su hermano con unos sollozos profundos y desgarradores que parecían salir desde lo más hondo de su alma. Daniel la abrazó con fuerza, acariciándole el pelo como hacía cuando ella era pequeña y tenía pesadillas. Le susurraba palabras de consuelo, prometiéndole que nunca más nadie volvería a hacerle daño, que él estaba allí ahora y que todo iba a estar bien. Cuando Laura finalmente logró calmarse lo suficiente como para hablar, la historia que salió de sus labios fue como un cuchillo clavándose repetidamente en el corazón de Daniel. Miguel había comenzado con los golpes 6 meses atrás, poco después de que su madre consiguiera aquel trabajo en la ciudad que la obligaba a pasar varios días fuera de casa cada semana. Al principio eran bofetadas, castigos que él justificaba diciendo que Laura necesitaba disciplina, que era una adolescente rebelde que no respetaba su autoridad. Luego los golpes se habían vuelto más frecuentes y más violentos. Laura le contó a Daniel cómo había intentado decírselo a su madre en varias ocasiones, pero Miguel siempre estaba presente, siempre vigilando, siempre interrumpiendo la conversación con alguna excusa. Las pocas veces que Laura había conseguido hablar a solas con su madre, Miguel ya se había encargado de sembrar dudas, de pintarla como una adolescente problemática que inventaba historias para llamar la atención. Su madre, cegada por lo que creía que era amor, había elegido creer en aquel hombre encantador que se mostraba tan atento y cariñoso cuando ella estaba presente. Laura había aprendido a maquillarse para cubrir los moratones, a usar mangas largas incluso en verano, a inventar excusas sobre caídas y accidentes torpes. Había aprendido a caminar de puntillas en su propia casa, midiendo cada palabra y cada gesto para no despertar la ira de aquel monstruo que se escondía detrás de una sonrisa perfecta. Daniel escuchaba con el corazón encogido, sintiendo una culpa terrible por no haber estado allí, por no haber visto las señales en las videollamadas, por no haber percibido el miedo en los ojos de su hermana cuando aparecía Miguel en el fondo de la pantalla. Laura le explicó entre sollozos que lo peor no eran los golpes físicos sino la sensación de no ser creída, de estar completamente sola, de sentir que nadie en el mundo entero la protegería. Había pensado en huir muchas veces, pero era menor de edad y no tenía a dónde ir. Había considerado denunciarlo a la policía,
Pero Miguel le había advertido que si lo hacía, su madre sufriría las consecuencias, que él sabría cómo hacerles la vida imposible a ambas. Daniel apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación intentando controlar la rabia que amenazaba con desbordarlo. Miró a su hermana y en ese momento tomó una decisión. Le dijo que aquella noche dormirían tranquilos porque Miguel no volvería, pero que al día siguiente tendrían una conversación seria con su madre. Laura lo miró con ojos asustados, suplicándole que no lo hiciera porque su madre no le creería, porque todo se pondría peor. Daniel se sentó nuevamente a su lado y tomó sus manos con delicadeza, con cuidado de no tocar los moratones que las cubrían. Le explicó a Laura que esta vez sería diferente, que él estaba allí y que haría que su madre escuchara, que realmente escuchara. Le prometió que documentarían cada golpe, cada moratón, que irían juntos a un médico para que quedara constancia de todo. Le dijo que Miguel no se saldría con la suya, que los hombres como él solo tienen poder cuando sus víctimas están solas y asustadas, pero que ella ya no estaba sola. Daniel sacó su teléfono y con el permiso de Laura comenzó a fotografiar cada uno de los moratones, cada marca que aquel cobarde había dejado en su piel. Laura lloraba en silencio mientras su hermano trabajaba con una eficiencia militar, documentando meticulosamente cada evidencia del abuso. Cuando terminaron, Daniel guardó su teléfono y abrazó nuevamente a su hermana, prometiéndole que aquella sería la última noche que tendría que sentir miedo en su propia casa. Pasaron horas hablando. Daniel escuchó cada detalle, cada incidente que Laura había guardado como secretos dolorosos durante todos aquellos meses. Le habló de la vez que Miguel la había encerrado en el sótano durante toda una noche porque había llegado 10 minutos tarde del instituto. Le contó sobre las comidas que le negaba como castigo, obligándola a sentarse a la mesa y ver cómo los demás comían mientras ella pasaba hambre. Le relató cómo Miguel revisaba su teléfono constantemente, leyendo sus mensajes, eliminando contactos, aislándola poco a poco de sus amigas. Cada confesión era como arrancar una astilla clavada profundamente en una herida. Dolía pero era necesario para poder sanar. Daniel escuchaba con una mezcla de horror y determinación, grabando mentalmente cada detalle para cuando llegara el momento de enfrentarse a su madre. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Daniel se dio cuenta de que Laura apenas podía mantener los ojos abiertos. La arropó en su cama como hacía cuando ella era pequeña. Se sentó en la silla junto a la ventana y le prometió que no se movería de allí en toda la noche. Laura finalmente se quedó dormida con la paz de saber que alguien la protegía, que no estaba sola. Daniel permaneció despierto vigilando, escuchando cada ruido de la casa, asegurándose de que Miguel no tuviera la osadía de volver. La mañana llegó con una luz grisácea que se filtraba entre las cortinas. Daniel escuchó el ruido de un coche deteniéndose frente a la casa y reconoció el motor del viejo Seat de su madre. Se levantó con cuidado de no despertar a Laura y bajó las escaleras justo cuando su madre entraba por la puerta principal. La mujer soltó un grito de sorpresa al verlo allí, dejó caer las bolsas de la compra y corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Daniel correspondió el abrazo, pero su cuerpo estaba rígido, tenso. Cuando su madre se separó para mirarlo mejor, con aquella sonrisa radiante que él recordaba de su infancia, vio algo en los ojos de su hijo que la hizo palidecer. No era la alegría del reencuentro, era algo más oscuro, más grave. Daniel le pidió que se sentara porque tenían que hablar. Su madre obedeció con movimientos lentos, confundida por el tono serio de su hijo. Preguntó por Miguel, extrañada de que no estuviera allí para recibir también a Daniel. Él respiró profundamente antes de comenzar a hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. Le contó lo que había presenciado la noche anterior, le mostró las fotografías en su teléfono, le explicó con una voz que temblaba de emoción contenida todo lo que Laura había estado sufriendo durante meses. Su madre escuchaba con el rostro cada vez más pálido, negando con la cabeza, llevándose las manos a la boca. Al principio intentó encontrar explicaciones, buscar justificaciones, pero Daniel no se lo permitió. Le mostró evidencia tras evidencia, le repitió palabra por palabra lo que Laura le había contado. Cuando Daniel terminó de hablar, un silencio terrible cayó sobre el salón. Su madre se derrumbó en el sofá llorando, no las lágrimas silenciosas de la tristeza sino los sollozos desgarradores de la culpa y el horror. Se dio cuenta de todas las señales que había ignorado,
De todas las veces que había elegido creer las mentiras de Miguel en lugar de los silencios de su hija. Daniel se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Le dijo que ahora tenían que ser fuertes, que Laura necesitaba que su madre la creyera y la protegiera. Juntos decidieron que irían a la policía esa misma mañana, que Miguel jamás volvería a poner un pie en aquella casa, que Laura tendría el apoyo psicológico que necesitaba para sanar. Su madre subió las escaleras con pasos temblorosos hacia la habitación de Laura. Daniel las escuchó hablar, escuchó los llantos y las disculpas, escuchó finalmente las palabras que Laura había necesitado oír durante tanto tiempo. Mientras permanecía en el salón, Daniel miró por la ventana hacia el pueblo que lo había visto crecer. Había regresado esperando encontrar paz y en su lugar había encontrado una batalla diferente, pero no menos importante que aquellas que había librado lejos de casa. Esta vez no había uniforme ni armas, solo la determinación de proteger a quien más amaba. Y mientras observaba el amanecer pintando de colores el cielo, supo que esta era una batalla que no pensaba perder.